Hermanos, estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes, como siempre, y también estoy agradecido de poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Agradezco la oportunidad que me han dado los ancianos de dirigirme a ustedes el día de hoy, y quisiera que por favor abrieran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y le voy a pedir que dirijan su atención allí al capítulo 1. Y para comenzar quería preguntarles, o que pensaran, ¿cómo aprendieron ustedes a orar? ¿Cómo aprendieron a orar? La mayoría de las personas aprendieron a orar escuchando a otras personas orar. Quizás de los que crecieron en un hogar cristiano, escuchaban a sus padres y así aprendieron. Quizás otros, como fue mi caso, no crecí en la iglesia y yo aprendí en la iglesia donde el Señor me alcanzó y aprendí escuchando a otros varones y también a mujeres a orar, y así fue que aprendí yo. También para aprender a orar existen libros de oraciones, por ejemplo, el Valle de la Visión, no sé si alguna vez lo han visto, o otro tipo de libros de esa índole. También se puede aprender a orar leyendo y estudiando y meditando en los himnos. Como por ejemplo, les voy a leer una porción de un himno que me ha impactado mucho y que tiene mucho que ver con el versículo o el pasaje que vamos a estudiar hoy, de la pareja Getty. Observen lo profundo de la oración que está en este himno. Espíritu Santo, hálito vivo de Dios, respira vida nueva en mi alma dispuesta. Que la presencia del Señor resucitado venga a renovar mi corazón y a llenarme. Haz que tu palabra se vivifique en mí. Dame fe para lo que no puedo ver. Dame pasión por tu santidad. Espíritu Santo, infunde vida nueva en mí. Eso es solamente una porción de ese himno. Qué precioso es, ¿verdad? La Escritura también nos da muchísimos ejemplos. Les pregunto, ¿dónde podemos nosotros, a dónde es lo primero que se les ocurre si les pregunto dónde podemos encontrar oraciones en las Escrituras? Muchos dirán en los Salmos, es la primera respuesta. También partes como Moisés oraba mucho a Jehová, Daniel, Nehemías, Esdras, Pablo en el Nuevo Testamento y obviamente nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a estudiar una de estas oraciones de Pablo. Así que quiero comenzar la lectura en esta noche, comenzando en el versículo 9. Y voy a leer hasta el versículo 12. Así que por favor acompáñenme con sus miradas a leer esta porción de la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12. Así dice Pablo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Acompáñenme a orar. Padre Santo, yo te pido de nuevo que tú seas el me habilite, Señor. Tu Espíritu Santo da poder a aquel que pretende exponer tu palabra, Señor. Yo te pido que me suministres de tu unción para hacer eso hoy, Señor. Yo necesito de ti. Señor, nosotros queremos como pueblo de Dios, queremos venir a gozarnos en tu palabra, queremos venir a adorarte, a elogiarte a ti, Señor, porque tú eres el único que eres digno de todo gracia y todo honor por los siglos de los siglos. Jesús, tú eres
el suficiente Salvador, el suficiente Redentor. Toda la sabiduría de Dios se encuentra en ti. Y no hay nadie que pueda añadirle nada al Evangelio. No hay nada que se le pueda añadir al Evangelio. Tú, Jesús, eres suficiente y tu Evangelio es suficiente para nosotros. Somos pecadores y necesitamos de tu habilitación en todo momento, Señor. Así que yo te pido por mí, pido por mis hermanos, para que podamos hoy postrarnos delante de tu palabra y ser transformados y ser redarguidos, ser animados, ser consolados, para que podamos seguir andando y podamos crecer en nuestro caminar contigo, Señor, que sea una manera digna del Señor Jesús. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a meditar en esta oración que Pablo está haciendo por los colosenses. Y esto, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Esto es un privilegio increíble lo que está ocurriendo. Aquí vemos al apóstol Pablo, está en la cárcel y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está describiendo sus oraciones para una joven iglesia. Por cierto, que Colosas era una ciudad bastante insignificante. En un tiempo fue muy importante, pero en el momento en que Pablo escribe ya no era una ciudad importante. Y Pablo ni siquiera los conocía a ellos en persona. Pablo supo de ellos porque Epafras, el hombre que plantó esa iglesia, fue a visitarlo a Pablo en Roma cuando Pablo estaba en la cárcel. Y lo que Epafras probablemente fue a hablar con él fue que la iglesia estaba siendo amenazada por las falsas doctrinas que había en ese tiempo. En ese tiempo, en Asia Menor, existía una mezcla de doctrinas malas. Por un lado había el gnosticismo y por el otro lado estaba el ritualismo del judaísmo. Y aunque esta iglesia estaba creciendo mucho, ya ellos estaban siendo amenazados por estos vientos de falsas doctrinas. Y entonces Pablo escribe esta carta para advertirles, porque él lo que quiere es que ellos estén cimentados en la verdad de que Cristo no solo es supremo, y sí lo es, pero Él es suficiente para la salvación. Que lo que ocurría era que el gnosticismo y este ritualismo del judaísmo estaba tratando de añadirles requerimientos a la salvación. Y como decíamos el domingo, nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia me refiero a la iglesia evangélica, se ve azotada. Las malas doctrinas predominan. La falta de conocimiento bíblico es increíble. El aspecto secular y mundano de la sociedad en que vivimos se ha infiltrado exitosamente en la iglesia. De paso, en estos tiempos la crisis nacional y mundial agobia a muchos creyentes y los hace vulnerables para aprovechadores traficantes de malas doctrinas. Así que si uno quiere perseverar en este tiempo y ser fiel, uno se está enfrentando a un gran desafío. Así que a medida de que tú y yo, y pensando en este pasaje, a medida que tú y yo maduremos en nuestras oraciones, estas oraciones van a resultar en una mayor estabilidad espiritual en la iglesia. Una estabilidad espiritual. Así que este mensaje lo titulé Creciendo con nuestras oraciones. Fíjense que no dice creciendo en nuestras oraciones, sino con. Porque mi proposición es que a medida que el contenido de nuestras peticiones sea más bíblico y esté más alineado con la voluntad de Dios, tú y yo vamos a crecer con nuestras oraciones. Y de esa manera toda la iglesia. Y en esto ahorita sí me refiero a esta congregación. El pasaje anterior que estudiamos el domingo habla de la acción de gracias que Pablo hace por esta iglesia que estaba joven, había sido plantada en el evangelio verdadero y ahora estaba creciendo. Estaba creciendo en las virtudes de ¿qué? ¿Se acuerdan? De la fe, el amor y la esperanza. Ahora, en la siguiente porción de la escritura que vamos a ver hoy, Pablo está haciendo una petición
por los colosenses. Y una de las cosas que Pablo enfatiza de gran manera aquí, que revela que no solo es necesario, o sea, que no es suficiente tener fe, esperanza y amor, sino que también es necesario tener un elemento más, que es el que Pablo enfatiza en esta oración. ¿Y cuál es ese elemento? Es el conocimiento. El conocimiento. Lo menciona varias veces en esta porción de la Escritura. Ahora, simplemente como recordatorio, brevemente, les quería recordar que el propósito del estudio que hicimos el domingo acerca de la primera porción en Colosenses, versículos 13 al 8, que habla de la acción de gracias de Pablo, fue que el ejemplo de esta iglesia tan pujante en Colosas debe ser un incentivo para nosotros autoexaminarnos para ver si como cada uno de nosotros está aportando al aprovechamiento de esta congregación aquí en Berea. Y ahora entonces vamos a ver la siguiente porción de la Escritura que tiene que ver con el conocimiento, como les decía. Entonces, para estudiar este pasaje vamos a dividirlo en dos partes. La oración de Pablo la vamos a dividir en dos partes. Primero, el contenido de la petición de Pablo, el contenido. Y el contenido es muy sencillo. El contenido es que Dios los llene a los colosenses del conocimiento de la voluntad de Dios. Repito, que Dios los llene a los colosenses, ¿a qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Y el segundo encabezado es el resultado de esta petición. Entonces no solo es necesario tener conocimiento, sino que en la segunda porción Pablo nos da 4 características de una vida digna del Señor Jesucristo. O sea que por un lado tenemos el conocimiento y por el otro lado tenemos cómo ese conocimiento se aplica de manera práctica. Y yo lo que busco en este mensaje es que a medida que nosotros moldeemos nuestras oraciones, como las oraciones, por ejemplo, de Pablo acá, que vamos a ver hoy, creo que nuestras oraciones, a medida que se apeguen más y sean más y más bíblicas, y sean más específicas en ese sentido del crecimiento espiritual, nosotros vamos a poder crecer y todos vamos a crecer como iglesia. Entonces, el primer encabezado, el contenido de la petición. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Versículo 9. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogáis que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo ora porque ya esta gente había recibido el evangelio verdadero. Y estaban creciendo. Y a pesar de que él no los conocía, ya estaba orando por ellos fervientemente. Dice que no cesaba de orar. Pero aquí dice el contenido de la petición, que sean llenados del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo vemos esa frase, la voluntad de Dios, ¿qué es lo que normalmente uno primero se le viene a la mente? Normalmente uno se le viene a la mente es a ese plan específico que Dios tiene para tu vida y para la mía. Los jóvenes siempre se preguntan, ¿con quién me voy a casar? ¿O qué carrera voy a escoger? Quizás los mayores dicen, ¿cuándo me voy a retirar? Siempre uno tiene esas preguntas y uno a esas cosas le llama, uno busca conocer esas cosas y le llama la voluntad de Dios. Pero ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando habla de la voluntad de Dios? Entonces, hay que ver que en la Biblia hay dos ideas cuando se habla de esta frase, la voluntad de Dios. Entonces, me apoyo en un pasaje en Deuteronomio 29:29, no lo tienen que buscar, para proponer dos categorías acerca de la voluntad de Dios, bíblicamente hablando. Entonces me adelanto y les digo que una es la voluntad secreta y la segunda categoría es la voluntad revelada. Entonces, en ese pasaje en Deuteronomio 29:29, Pablo dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos
todas las palabras de esta ley. Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos esa voluntad secreta y tenemos la voluntad escrita. ¿Okay? La voluntad secreta es el plan eterno de Dios, es lo que Él se ha propuesto hacer. La voluntad escrita son los mandamientos que están en la Escritura. Es lo que Él ha propuesto que nosotros hagamos. Se ve la diferencia. Y el contexto de la carta a mí me obliga a pensar que aquí Pablo se está refiriendo a estas dos categorías de la voluntad de Dios. Permítanme explicarles. Nuestro pasaje tiene que ver con la salvación. La salvación que los colosenses habían experimentado. Es decir, el plan eterno de Dios. El plan eterno de redención. Y si usted gusta, puede pasar conmigo a Efesios capítulo 1, porque en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, Pablo revela que la salvación es parte del plan eterno de Dios. Versículos 4 al 5 dice, según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y escuchen acá, conforme al beneplácito de su voluntad. Esta es la voluntad eterna de Dios. En esto en específico se refiere a la redención. Y sé que ese es el tema que Pablo está pensando en Colosenses, si vuelven a Colosenses, porque en los versículos 13 y 14, Pablo habla del plan de redención en Cristo Jesús y se extiende hasta el final del capítulo 1, hablando de la centralidad de Jesús, no solo como el creador de todo el universo, sino también como Él que es el centro de la redención de los cristianos o de los pecadores. Pero la Biblia también, por otro lado, tiene muchísimos versículos que relacionan la voluntad de Dios, esa frase, con lo que nosotros debemos hacer. Y a eso es lo que me refiero, que es la voluntad revelada o la voluntad escrita. A manera de ilustración, menciono rápidamente dos pasajes. Gracias. Dos pasajes. Una en Primera de Tesalonicenses, no lo tiene que buscar, 4:3. Dice muy claramente, aquí no hay ningún secreto, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 17 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y en breve vamos a ver que Pablo está preocupado precisamente porque los colosenses vivan una vida digna del Señor, en el versículo 10. Y el capítulo 3 de Colosenses está repleto de imperativos, de exhortaciones. Y esto tiene que ver con los mandamientos, es decir, es su voluntad revelada. Todo esto estoy diciendo para entender que es crucial que entendamos a qué se refiere Pablo con la voluntad de Dios en su contexto, para nosotros entender lo que él quiere decirnos. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que, en resumen, es que Pablo aquí se refiere a su voluntad eterna en el hecho de que tenemos que entender más y más lo que él ha hecho en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Y también tenemos que entender más y más su voluntad revelada. Y su voluntad revelada acá inmediatamente no es solo los mandamientos de Dios, que sí lo es, pero más inmediatamente la preocupación de Pablo es esta. Sumamente importante en toda la carta. Esto es lo que Pablo una y otra vez lo dice. Si quieren, vayan conmigo a Colosenses 4. En Colosenses 4, versículo 12, Pablo está con Epafras y él dice, oye, él les manda saludos a Epafras, él está conmigo y él está orando por ustedes. Yo lo veo orando por ustedes. Está agonizando, está orando encarecidamente por ustedes. Y vean ahí en el versículo 4:12, ¿qué es el objetivo de la oración de Epafras? ¿Qué es lo que le preocupa a Epafras y por ende a Pablo también? Dice, para que ustedes estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios.
Y ese es el tema, esa es la voluntad de Dios específica, revelada, que tanto para ti y para mí es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros queremos que estemos más firmes en la fe cristiana y particularmente en nuestra salvación. Y volviendo al capítulo 1, la pregunta es, ¿quién nos puede llenar de la voluntad de Dios? O mejor dicho, sí, o sea, ¿quién es el que nos puede llenar? Fíjense lo que dice el versículo allí. Dice, en la última parte, dice, de rogar para que seáis llenos. Seáis llenos. O sea, que ellos no se llenan a sí mismos. La acción es pasiva. Está implícito que es Dios el que vierte su voluntad hasta que la persona sea llenada de esa voluntad. La labor es de Dios. La obra es de Dios. Esto no es algo meramente que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso es que Pablo está haciendo esta petición por los colosenses. Y por eso es que nosotros debemos hacerla por nosotros mismos y por unos a los otros. Estar completos, esa idea de estar completos es un énfasis gigante en la carta de Colosenses. Llenos, que no les falte nada. Y yo lo que veo acá es, yo detecto aquí un contraste que Pablo quiere hacer con la enseñanza de los gnósticos. Los gnósticos decían, a ustedes les faltan algo. Ustedes no están completos, a ustedes les falta el conocimiento espiritual que nosotros podemos enseñarles. Esa enseñanza espiritual nosotros le llamamos plenitud. Plenitud. Y así, teniendo esa plenitud, van a poder tener salvación. Yo pienso que Pablo aquí está haciendo el énfasis. Ustedes están completos. Si están en Cristo, salvíficamente están completos. No hay nada que añadirle. O sea, y si el cristiano de verdad está completo y no hay nada que añadirle, entonces el cristiano no tiene que preocuparse de tener un conocimiento mayor para ser salvo, sino tiene que preocuparse de conocer más la voluntad de Dios para ocuparse en su salvación con temblor y temor. La idea es como que las bases y las columnas de un edificio se llenan de concreto y de barras de metal. Yo pienso así porque soy ingeniero. Imagínense un edificio grande y hay columnas. Esas columnas están llenas de barras de acero inoxidable y concreto, cemento. Si no fuera que estuvieran esas columnas totalmente llenas, ¿qué pasaría con el edificio? Se derrumbaría, no podría tener la rigidez necesaria para soportar el peso. Y de esa misma manera el cristiano que está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios va a ser inmovible, inmovible. Y esa voluntad de Dios está expresada en Cristo. Y ese es el punto que Pablo está tratando a lo que está apuntándole Pablo. Fíjense conmigo en Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Él dice que Pablo luchaba, de la misma manera que Epafras lo hacía, luchaba para que los colosenses fueran alentados en sus corazones y unidos en amor. Escuchen, para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, ¿de quién? De Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí la idea queda clara. Pablo está diciendo, si ustedes están en Cristo, no les falta nada. No hay no hay ninguna plenitud que les falte. Ya ustedes tienen la plenitud. Y la pregunta entonces que nos debemos hacer es, ¿cómo nosotros podemos ser llenados del conocimiento de la voluntad de Dios? Si es tan necesario para un cristiano, ¿qué es lo que dice Pablo? Que nosotros, o qué es el instrumento que Pablo dice que nos permite estar llenos de esa voluntad de Dios para que seamos firmes. Veamos el versículo. El versículo dice, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, y dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. La NBI dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo creo que está buena esa traducción, porque quiere decir que la manera en que nosotros, el instrumento que nos permite a nosotros llenarnos de la voluntad de Dios, es precisamente la sabiduría y la inteligencia espiritual.
Esta conexión, estas dos palabras, sabiduría e inteligencia o comprensión, son prácticamente sinónimos. Pero hay versículos en el Antiguo Testamento donde están esas palabras. Y también habla de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, e inclusive también habla del Espíritu Santo. Lo hace en el contexto de las personas que servían en el tabernáculo, que tenían una destreza especial y que habían sido llenados temporalmente por el Espíritu Santo para hacer esa labor. ¿Okay? No tenemos tiempo, pero el que le interese está en Éxodo 31:3 y Éxodo 35:31. También en otros pasajes, por ejemplo, refiriéndose a Salomón, esos términos de sabiduría e inteligencia se refieren acerca de la necesidad de un líder para poder ser un líder efectivo, piadoso. De nuevo, pueden revisarlo después, Primera de Crónicas 22:12. Lo importante aquí, que es lo que Pablo creo que está enfatizando, es lo siguiente. Está enfatizando que estas características de conocimiento, inteligencia, sabiduría son necesarias. ¿Son necesarias para qué? Para discernir. Es lo que se está refiriendo, es al discernimiento acá. El punto es que no solo basta conocer la verdad y manejarla bien, eso no es suficiente, es indispensable, pero no es suficiente. Es necesario también tomar esa verdad y tomar decisiones correctas y efectivas en función a esas verdades. Y Pablo dice que esto no proviene del hombre, esto proviene del Espíritu Santo. Por eso es que él le llama una sabiduría y una comprensión espiritual. Espiritual. Y esto tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida. Fíjese que dice toda comprensión espiritual, toda sabiduría. No dice alguna o un poquito, dice toda. Eso quiere decir, en la totalidad de nuestras vidas tiene que haber un discernimiento para utilizar la verdad de la doctrina y que ella se exprese de manera práctica en nuestras vidas. Y es importante que en la mente, entender que o recordarnos que en la mente de Pablo, estos asuntos doctrinales, estas amenazas doctrinales que se le venían a la iglesia en Colosas, tienen mucho que ver como como ellos vivirían su vida. ¿Okay? O sea, la doctrina, errores doctrinales siempre se expresan en errores de cómo uno vive la vida. Y Pablo eso lo sabía muy bien. Entonces por eso era su preocupación. Porque la preocupación de Pablo no es solo el conocimiento, sino como decía al comienzo, también cómo nosotros lo manifestamos en nuestra vida práctica. Y lo que yo aquí estoy viendo, yo veo aquí una competencia en la mente de Pablo entre la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios, por un lado, y por el otro lado la sabiduría humana de estos gnósticos judaizantes, que no era genuina. Como dice el capítulo 2, versículo 23, dice que no era genuina, que tenía una apariencia de sabiduría, pero que no lo era. Que de paso era una mente carnal, capítulo 2, versículo 18. Entonces estamos comparando el hombre, la filosofía del hombre, con la verdadera sabiduría de Dios. Ahora, lo interesante y lo peligroso, tanto para los colosenses, para nosotros, es que estas doctrinas son difíciles de discernir. No son fáciles. No es que uno escuche una mala enseñanza y de una uno dice, ya este es el error. No es fácil. ¿Por qué digo esto? Vean, con sus ojos, vean en capítulo 2, versículo 4, lo que dice Pablo. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Traducción alternativa es razonamientos que son sutiles, capciosos. O sea, estos están diseñados por Satanás para engañar. Suenan como que están bien, tienen el olor de la verdad, pero en realidad hay algo más. Y eso es lo que le preocupa a Pablo acá. Por eso es que se necesita un discernimiento increíble,
Porque como decía, todas estas doctrinas malas tienen consecuencias malas en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en lo que hay en nuestros corazones. Creo que en el día de hoy, una de estas enseñanzas que ha habido en las últimas 3 décadas o quizás mucho más, pero que hoy en día parece estar afectando muchísimo a la iglesia, es el asunto de la negación de los absolutos morales. ¿Ok? El hecho de que, como dicen por ahí, tu verdad está bien, la verdad y mi verdad también está bien. Yo no te puedo decir a ti que tú estás mal, porque esa es tu verdad y te la tengo que respetar. Y si no te la respeto, entonces tú te pones bravo y me llamas intolerante, me llamas racista, me llamas que no soy amoroso. Hasta cuestionas la veracidad de mi salvación si yo digo que algo que tú estás haciendo está mal. Pero el problema que está aquí, que tiene ese olor de decir, ser tolerante quizás es bueno. La Escritura inclusive nos llama a que seamos tolerantes los unos con los otros. Pero no dice que seamos tolerantes con el pecado. No dice que nosotros llamemos lo que está mal, que lo llamemos bien. Y el asunto es que esta filosofía quita el puesto que la Escritura se merece, para que cuando la Escritura quiere decir que algo está mal, eso está mal. Y cuando la Escritura dice que algo está bien, entonces eso está bien. Entonces esta actitud postmodernista de relatividad le quita, le socava esa autoridad a la Escritura. Y nosotros no podemos permitir que eso sea así. No podemos permitir. Pero el problema es que para nosotros estar firmes en contra de eso, tenemos que tener discernimiento bíblico. Entonces no solo es de esforzarnos, de fajarnos a entender la Escritura mejor en todo aspecto de la vida, sino también orar, rogarle a Dios que nos dé ese discernimiento, porque aquí Pablo enseña que eso es una comprensión espiritual. Entonces es imperativo, a manera de aplicación, que nosotros seamos diligentes en nuestro estudio de la Biblia y de rogarle a Dios para que sepamos tener ese discernimiento. Tenemos que reconocer, y esto yo me predico a mí mismo, tenemos que reconocer nuestra dependencia del Espíritu Santo para nosotros poder estar llenos de la voluntad de Dios. En este mundo está repleto de tentaciones. Hay tantas oportunidades, hermanos, de actuar de manera necia hoy en día, que por eso hay que estar orando fervientemente siempre para poder discernir cuidadosamente cómo actuar de manera sabia y bíblica cuando hay tantos desafíos en nuestra vida. Este mundo se pone más y más complejo. Hay que tomar decisiones más y más difíciles y hay que mantenerse dentro de los carriles de la Escritura con respecto a cómo nosotros lidiamos con nuestras familias, cómo lidiamos con quizás asuntos de la salud, cómo lidiamos con asuntos que tengan que ver con nuestra vocación, con el ministerio. Y todo esto está conectado con el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que ese es el contenido de la oración de Pablo. Ahora entonces veamos el resultado de esa petición de Pablo. Son los versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12 volviendo al capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de la oración de Pablo? Si lo tenemos que reducir a una sola frase sería esta. Escucha bien, una sola frase. Que andéis como es digno del Señor. Es decir, que caminen como es digno del Señor. Hemos visto que caminar, bíblicamente hablando, caminar no es simplemente poner un pie delante del otro. Caminar se refiere a la manera en que tú vives tu vida. Tu vida, Pablo dice, tu vida y la mía tiene que ser digna del Señor Jesucristo. Digna del Señor Jesucristo. O sea, yo no creo que esto él se quiera referir a la perfección, porque solamente perfecto es Cristo. Pero yo creo que su perfección nosotros definitivamente sí la tenemos de manera posicional en frente de Dios, del Dios Santo, del Dios Juez, del Dios Justo, mediante la justificación. Pero yo creo que él se refiere a varias cosas acá, cuando él dice que debemos caminar de una manera digna. Y por cuestión de tiempo, yo pienso que debemos
resumirlo a una sola cosa, pero no digo que sea la única. Pero para mí es imposible ver esto y no recordarme del hecho de que Jesucristo es el santo. Él es el santo de Israel. Él fue inmaculado. Como dice en 1 de Pedro 2, 23 al 24, dice que ni siquiera ninguna palabra mala salió de su boca. Él no cometió ningún pecado. Entonces, a nosotros caminar, vivir nuestras vidas, viendo, contemplando a nuestro Salvador santo, yo pienso que eso tiene que crear en nosotros una reverencia, un temor en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Donde hay como unos carriles donde nosotros sabemos que no debemos traspasar. Hay ciertos límites, ciertas fronteras que no debemos traspasar. Así que se refiere a vivir de manera reverente porque Dios es santo. Se refiere a no traer afrenta o vergüenza a nuestro Señor, porque este mundo está corrupto. Este mundo está esperando como un león para que los cristianos se comporten de manera impía. Y yo no sé a ti, pero cuando eso sucede, sobre todo cuando se sabe públicamente, me da mucho dolor, porque el que hace afrentado es nuestro Señor Jesucristo. Lo que corren los impíos, los incrédulos, corren a decir, ¡ja! Ese es tu Dios, así como le decían a los salmistas en el Antiguo Testamento. Así que es imperativo para el cristiano vivir de una manera digna. Los cristianos deben irradiar luz en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que se vea el evangelio, se vea en high def, en alta definición, que se vea clarito la gracia de Dios. Y esto es un estilo de vida que abarca todos los aspectos, no solo intelectual, como nosotros pensamos, sino nuestros afectos, como nosotros utilizamos nuestros cuerpos, todo, porque Él dice que nosotros debemos ser dignos del Señor. Si Él es Señor, entonces Él es dueño de todo, porque si no, no fuera Señor. Así que la pregunta es entonces, ¿cómo podemos tú y yo caminar dignamente según este pasaje? Entonces, aquí en Colosenses, Pablo describe este estilo de vida con 4 ejemplos. 4 ejemplos que Pablo describe este estilo de vida que es digno, que es agradable para Cristo, agradable para Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el resto del tiempo que nos queda. Son 4. Para los que les guste tomar nota, es el fruto espiritual, el aprendizaje espiritual, el poder espiritual y al final, por último, la actitud espiritual. Entonces, empezando, el primer ejemplo de la vida digna del Señor que le trae placer a Jesucristo está en el versículo 10. Leámoslos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y aquí está, dando fruto en toda buena obra. Y esto lo llamo el fruto espiritual. Hermanos, para esto que está aquí fue el hecho de que tú y yo fuimos salvos. Efesios 2:10. Esa fue la razón. Y el énfasis de las epístolas como Colosenses y Efesios es que nosotros estamos unidos a Cristo. Unidos, estamos en Él. Y el que permanece unido a Jesús, como dice Juan 15, va a dar frutos. No existe un cristiano que no dé frutos. Eso no existe. Eso es como un limonero que da higos. No, eso no existe. Puede que haya muchos cristianos que no den muchos frutos, pero siempre va a haber frutos si en verdad están unidos con Cristo. Y los que no estén dando muchos frutos van a ser podados, probablemente con aflicción, para que sean fructíferos. Dios no lo hace como castigo, sino que lo hace como una disciplina amorosa. Así como decía, como un limonero que da limones y un higuero da higos, un cristiano hace cosas cristianas. Como decíamos, dice cosas cristianas, o sea, no habla de manera soez, sino que habla de una manera con gracia, con bondad. Sus decisiones no son basadas en la emoción, sino que están basadas en la sabiduría de Dios.
y en sus afectos. Sus afectos no están gobernados por las lujurias o las concupiscencias que están en su corazón, sino que están gobernados por, primero, amor por Cristo y por amor a su palabra. Así que cuando una persona haya salvación, su naturaleza cambia. Tanto así que en el capítulo 3 Pablo describe esto como un cambio de que la persona se quita una ropa vieja y se pone una ropa nueva. Entonces ese es el primer ejemplo de la vida digna. Segundo ejemplo es el aprendizaje espiritual, así lo he llamado, pero es creciendo en el conocimiento de Dios. También en el versículo 10, donde dice, creciendo en el conocimiento o en el verdadero conocimiento de Dios. Pablo se preocupa aquí, hermanos, porque la iglesia crezca en el conocimiento verdadero. Lo que él está buscando aquí es un aumento. Él no quiere que haya un estancamiento, sino un aumento en conocimiento de Dios. Y esto lo enfatiza mucho él en toda la carta. Así que, y lo precioso en esta carta es que el conocer a Dios aquí se concentra es conociendo a Cristo. O sea, el conocer a Dios es, el conocer a Cristo es conocer a Dios. Y eso es lo que enfatiza Pablo acá. Es precioso. Mientras más conocemos a Cristo, más vamos a conocer a Dios. Lo dice muy claramente de nuevo. Esto ya en capítulo 2, versículos 2 y 3, donde él dice que, como les decíamos antes, que era una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, de Cristo. Acabo de terminar una biografía de Martin Lloyd Jones y esto fue lo que él dijo 2 meses antes de morir. Un hombre de 80 años, un ministerio de influencia mundial, un hombre maravilloso, humilde. Esto fue lo que dijo en el ocaso de su vida. Dijo, después le dijo lo siguiente a su biógrafo. Le dijo, cuando llegas tú a donde yo estoy, es decir, al final de su vida, solo importa una cosa. ¿Sabes qué fue que dijo? Dijo, es tu relación con Él, refiriéndose a Dios, y tu conocimiento de Dios. Nada más importa. Nada más importa. Así que el que sienta en su corazón que desea crecer en su conocimiento de Cristo, le animo a que lea un libro acerca de los atributos de Dios. Les recomiendo nuestra librería, donde tenemos libros, que los pueden comprar el domingo. Particularmente estábamos ofreciendo el libro que se llama No hay otro, de John MacArthur. Libro muy pequeño, pero habla de todos los atributos de Dios de una manera muy concisa. Se los recomiendo para aquel que sienta en su corazón que tiene que crecer en conocimiento de Dios. Después rápidamente, el poder espiritual. El poder espiritual es el siguiente. Él dice, ¿para qué? Para obtener ese poder espiritual viene de Dios. ¿Y para qué es? Para obtener perseverancia y paciencia. Estas palabras comúnmente en el Nuevo Testamento tienen que ver con las pruebas, con las aflicciones. Y lo que él está diciendo aquí, Pablo, si alguien sabía qué era lo que era ser atribulado, era Pablo. Él dijo, si en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esto lo dice él también al final de su vida. Así que nosotros deberíamos estar orando de antemano para que Dios nos fortifique hoy para esa prueba que viene en el futuro. También por último, otro ejemplo del estilo de vida que le agrada, de vida que le agrada a Jesús es nuestra actitud espiritual. Y con esto me refiero a la acción de gracias, al agradecimiento. Qué importante esto es para la vida de un cristiano. Y no nos da mucho tiempo para decir muchas cosas, simplemente voy a decir lo siguiente. No es fácil ser humilde y dar gracias, no es fácil. ¿Se acuerdan del relato de los 10 leprosos que Jesús sanó? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos regresaron a él a agradecerle? Uno solo. Dice que fue y se postó ante él y le dio gracias. Los otros 9 siguieron de largo. Y no es fácil porque de la misma manera como ese leproso que era un extranjero, o sea, un gentil, uno tiene que reconocer que uno no se merece nada de Dios. Y eso cuesta.
Y por eso Pablo insiste que tanto que perseveremos en la oración y dice velando con ella en acción de gracias. Y en una oportunidad siguiente, si Dios quiere, quisiera hacer una exposición de los versículos 13 y 14 donde habla de las razones por las cuales Pablo ofrece para que nosotros demos gracias. Pero básicamente es nuestra redención. El hecho de que Dios nos hizo aptos a nosotros para recibir una herencia, es decir, nos adoptó. Nosotros éramos huérfanos espirituales y Dios nos adoptó. Así que para concluir, yo quiero leerles las letras de un himno moderno. Y se llama Habla, oh Dios. Y con esto termino. Y quiero que escuchen el tipo de oración que pienso que demuestra, despliega lo que acabamos de estudiar. Dice, habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Tu verdad plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Habla, oh Dios, renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará y permanecerá por la eternidad. Junto a ti, por fe, yo caminaré y tus promesas son mi único sostén. Qué precioso esto. Para concluir, y al riesgo de hacer una aplicación muy angosta, pero creo que vale la pena. Pensemos acerca de cómo nosotros aprendemos de la Biblia. Uno de los medios principales que Dios ha puesto para que nosotros aprendamos la Biblia son los sermones que nosotros escuchamos en nuestra iglesia local. Entonces me pregunto yo, con eso en mente, ¿qué pasaría si nosotros siempre hiciéramos, después de cada sermón, si hiciéramos lo siguiente: meditar sobre lo que escuchamos pidiéndole al Señor lo siguiente? ¿Cómo puedo, Señor, cómo puede este sermón ayudarme a traer más fruto espiritual? Señor, ¿cómo puede este sermón ayudarme a conocerte más a ti para que yo tenga una mayor intimidad contigo? ¿Cómo puede esta predicación que acabo de escuchar impulsarme a tener más fortaleza espiritual para yo poder encarar los problemas y las aflicciones de mi vida? Y por último, Señor, ¿qué he aprendido yo en este mensaje por el cual debo humillarme y darte gracias? Yo creo que si pedimos en estos términos así de específicos y específicamente después de un sermón, yo creo que nos sorprenderemos. Creo que Dios responderá de manera abundante. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos enseña, Señor, nos guía. Pedimos, Señor, que nos llenes más y más del conocimiento de tu voluntad, Señor. Que nos ayudes a vivir de una manera que sea digna de ti, que te agrade en todo aspecto, Señor Dios. Ayúdanos a tener un mayor fruto espiritual. Ayúdanos a tener tu poder, Señor, para poder vivir. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, tus atributos, tu obra, quien tú eres, Señor, para poder tener una intimidad mayor contigo, Señor. Y humíllanos para que podamos, Señor, para agradarte, Señor, y saber que no merecemos nada, pero que tú nos lo has dado todo, toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en Cristo.